pero la Constitución del 63 y el proyecto político que lideraba Juan Bosch, yo no creo que se enmarcaban en ese momento dentro de una ideología marxista. Hubo varios casos en el gobierno de Sí. Juan Bosch en el que funcionarios públicos fueron públicamente sancionados. Claro, se consideraban ese tipo de acciones como delitos contra el pueblo. La llegada al poder del profesor Juan Bosch en 1962, el 27 de febrero, representó el inicio del proceso democrático en República Dominicana. Al mismo tiempo se inició un cambio de todo el aparato jurídico de República Dominicana y eso implicaba establecer una nueva constitución. El Congreso electo en la elección del 20 de diciembre del 61 le permitió al gobierno establecer una asamblea constituyente con los diputados y senadores electos para establecer una nueva constitución. Es la que se proclamó el 29 de abril de 1963. Esa constitución tuvo vigencia y, según algunos estudiosos, politólogos, abogados, es la constitución más progresista que ha tenido la historia de la República Dominicana hasta hoy día. Hemos invitado a Jaime Rodríguez, un joven abogado prestigioso, reconocido como uno de los mejores abogados de República Dominicana. Eso me lo dijo en una ocasión Francisco Domínguez Brito, Jaime. Y, por supuesto, queremos conversar con Jaime, que conoce bien la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch, sobre el proceso de aprobación de esa Constitución y el contenido precisamente de esa Constitución. Muchas gracias, Jaime, por aceptar este diálogo y a propósito de los 60 años de aquellos acontecimientos. Gracias por la invitación, para mí es un privilegio estar aquí. Bien, me interesa que me digas cómo es que el gobierno del profesor Juan Bosch asume la tarea rápidamente de establecer una asamblea constituyente constituida por legisladores para aprobar una constitución, y cómo fue que se discutió la constitución que finalmente se proclamó en abril. Muy bien, para entender el proceso de la constituyente del 63 hay que retrotraerse a la reforma constitucional que se produjo en diciembre del año 1961 a iniciativa del Consejo de Estado, que entonces estaba presidido por Joaquín Balaguer. En ese momento, y como una de las medidas de avanzar hacia la democratización del sistema político en la República Dominicana, se produjo una reforma constitucional que estableció un sistema de gobierno provisional gestionado por el Consejo de Estado, y además de eso se estableció la obligación de llamado a elecciones, primero para constituir una asamblea constituyente y posteriormente un llamado a elecciones para entonces elegir los representantes de las cámaras legislativas que ya iban a mantenerse de manera permanente ejerciendo funciones en el ámbito del poder legislativo. Luego sucede lo que todos conocemos, se cambia la composición del golpe de Estado, Balaguer se exilia, y ante la imposibilidad de hacer las elecciones que estaban pautadas para el 16 de agosto del 1962, para elegir los integrantes de una asamblea constituyente, se decide reformar nuevamente la Constitución y realizar unas solas elecciones en diciembre de 1962. 20 de diciembre. 20 de diciembre de 1962, porque en principio estaba concebido que iba a haber una asamblea constituyente, se iba a elaborar una constitución y luego en base a esa constitución se iban a elegir los representantes legislativos, que es lo propio de las asambleas constituyentes. Solo se conforman para aprobar una constitución, con esa única tarea. Pero por las circunstancias del momento, eso no se pudo, y entonces se tuvo la particularidad de que los mismos representantes legislativos que iban a cumplir funciones por 4 años, fueron a su vez elegidos para cumplir con un mandato específico de aprobar una nueva constitución. Una nueva constitución. Que fue lo que sucedió con la elección de
20 de diciembre de 1962. ¿Quién presenta el proyecto de constitución que se discute en la Asamblea? El proyecto fue presentado por el Partido Revolucionario Dominicano, por una comisión del Partido Revolucionario Dominicano de legisladores, ya que el PRD tenía en la Cámara de Diputados, me parece, de 74 diputados, tenía 48, 49, y según la reforma constitucional del Consejo de Estado, era la Cámara de Diputados quien tenía la obligación de aprobar la Constitución. El Senado no intervino en el proceso. Entonces fue a partir de ese borrador, de esa propuesta, que se discutió en el ámbito legislativo la aprobación de una nueva Constitución. ¿Fue una Constitución. tarea interna del PRD? El borrador. El borrador. Luego, a nivel interno de la Cámara de Diputados, pues lógicamente otras fuerzas intervinieron, aunque el PRD siempre tuvo, desde un inicio, la mayoría para aprobar la Constitución, porque tenía más de las 2/3 partes de los representantes. ¿Cómo participa Juan Bosch en la preparación del borrador de la Constitución? Bien, aunque particularmente yo no tengo, digamos, datos precisos de la participación directa del profesor Juan Bosch, yo considero que es muy probable que este haya participado, porque Juan Bosch, durante su estancia en Cuba, fue asistente de Carlos Prioso Carras, sí, y tuvo participación en la confección de la Constitución de Cuba de 1940. Y de hecho, una de las mayores influencias de la Constitución de 1963 es esa Constitución de Cuba de 1940, que a su vez estaba influenciada en lo que son, en términos constitucionales, los paradigmas históricos del constitucionalismo social. La Constitución de Querétaro en México de 1917 y la Constitución de Weimar en Alemania de 1918, que fue la Constitución alemana de entreguerras, se mantuvo vigente hasta la llegada al poder del nazismo. Entonces, es evidente que Bosch, habiendo tenido esa participación, pues probablemente haya influido también en la Constitución del año 1963, que en adición a esas otras constituciones tuvo también la influencia ya de otras constituciones que se produjeron con posterioridad, como por ejemplo es la Ley Fundamental de Bonn en Alemania, que fue la constitución que se adoptó luego de la Segunda Guerra Mundial en la República Federal de Alemania, y es la constitución vigente todavía en Alemania. Ahora, para ti, ¿resulta evidente que esa constitución refleja el pensamiento político y social de Juan Bosch? Sí, sí, evidentemente, evidentemente. O sea, es una constitución que, digamos, condensa de manera, en mi opinión, bastante nítida lo que es la visión democrática de la sociedad con la visión de justicia social. O sea, entiendo que es una constitución que se corresponde con lo que en su momento se llamó en Latinoamérica la izquierda democrática, ¿verdad? Pero con mucho mayor énfasis y radicalidad en los aspectos sociales, razón por la cual en gran medida fue cuestionada por sectores de la sociedad como la Iglesia Católica, los sectores empresariales y ciertos sectores político-partidarios, ya con una visión mucho más conservadora de la sociedad. ¿Se puede decir que se aprobó entonces una constitución laica? Una constitución laica. Bien. Que ahora resulta un poco complicado porque el tema de la laicidad es un tema de discusión y de debate, y todavía las iglesias, porque hay que decir ahora, católica y evangélica, siguen cuestionando o buscando el espacio político para incidir. Claro, por ejemplo, ahí me he topado con colegas que sostienen que si bien en la República Dominicana existe libertad de culto, no se corresponde el Estado Dominicano con un Estado laico. Hay quienes lo discuten. Hay quienes lo discuten. Pese a lo que dice la actual Constitución. Pese a lo que dice la actual Constitución, por la influencia, sobre todo católica, de la religión católica en la sociedad y en el Estado Dominicano. De hecho, la Constitución del 63, y fue de las discusiones que se presentaron durante el proceso de debate y aprobación, establece como fundamento de la educación a la ciencia, establece la libertad de culto y estableció una serie de medidas que claramente apuntaban hacia la laicidad del Estado. Y
Esos fueron de los aspectos que más fueron cuestionados, por ejemplo, por la Iglesia Católica, entre otros que parecerían hoy de sentido común, como por ejemplo que no exista distinción entre los hijos legítimos y los hijos naturales, que no se haga mención en el registro civil de una persona hijo natural e hijo... de sí. si nació dentro de un matrimonio o no. Hijo legítimo. Y para que se entienda, por ejemplo, el carácter progresista de esa Constitución, a mí me gustaría hacer referencia a algunos aspectos que... No, ahí voy. A mí me gustaría, por supuesto, ¿cuáles son los aspectos que son, digamos, distintivos de la Constitución de 1963 respecto de las demás constituciones que hemos tenido desde entonces? Claro. Por ejemplo, esto puede parecer algo trivial, pero en mi opinión no lo es. La propia organización del contenido de la Constitución refleja, en mi opinión, una visión ideológica de la sociedad. Al incluir como primer título lo que denomina las relaciones ético-sociales y dentro de ese primer título desarrollar todo un contenido relativo a los derechos de contenido social, digamos que se evidenciaba la preeminencia o la prioridad que desde el proyecto político liderado por el profesor Juan Bosch se le daba a la cuestión de la justicia social. Allí, por ejemplo, se reconocieron los derechos laborales, la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, el derecho de los trabajadores a la participación en los beneficios de la empresa, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, la prohibición del latifundio por entenderse como un uso no social de la propiedad. Es la primera Constitución dominicana que contempla ese concepto, la función social de la propiedad, algo que hoy en el constitucionalismo es un asunto de sentido común, que la propiedad privada, si bien tiene protección jurídica, debe estar sujeta a cumplir una función social, con lo cual el Estado no reconoce protección jurídica a los usos no sociales de la propiedad. Y eso ya lo preveía la Constitución del 63. Y en materia de derechos, por ejemplo, aparte ya ha mencionado los derechos de los trabajadores a tener participación en los beneficios de las empresas. Eso ha continuado, por supuesto, porque las bonificaciones o la participación en los resultados de las empresas forma parte del concepto jurídico dominicano. ¿Qué otros derechos individuales, por ejemplo, en 1963 se garantizaron? Para que tengas una idea, la igualdad de los hijos, a lo cual estaba haciendo referencia, independientemente de si nacían dentro de un matrimonio o no, esa distinción que otrora se realizaba entre hijos legítimos y hijos naturales. No fue hasta 1994 cuando se aprobó el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que se vino a instituir jurídicamente luego del golpe de Estado y la destrucción de la Constitución del 63, esa cuestión. La Constitución del 63 ya establecía la igualdad de derechos de los cónyuges en el matrimonio, incluyendo los derechos vinculados a la gestión del patrimonio en común. Para que tengan una idea, no fue hasta 2001, con la aprobación de la Ley 189-01, que se estableció luego del golpe de Estado la administración conjunta de los bienes de la comunidad matrimonial. Es decir, que antes del 2001, la mujer para disponer de los bienes de la comunidad necesitaba autorización del hombre. Y eso ya estaba previsto en la Constitución del 63. La Constitución del 63 reconocía la generación de efectos jurídicos a las uniones de hecho o concubinato, que son la mayoría de las relaciones que se producen en la República Dominicana, en la sociedad dominicana. A partir de un determinado periodo de tiempo. Claro. No fue hasta la década del 90 cuando de manera jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia reconoció esa situación jurídica, y no fue hasta la Constitución del año 2010 cuando se vino a dar reconocimiento constitucional a las uniones de hecho en la República Dominicana. O sea, fíjate cómo aspectos que hoy parecen, desde un punto de vista jurídico, tan de sentido común, fueron, sin embargo, abortados como consecuencia del golpe de Estado, y no fue
hasta más de 30 años después, cuando volvieron a ser establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano. Ya. Por citar solo algunos aspectos Ya. de los establecidos en la Constitución del año 63. Establecía también en cuanto a la parte económica algo muy interesante, y es que se fijaba un impuesto por la plusvalía obtenida como consecuencia de la acción estatal. Es decir, una persona tenía un terreno y como consecuencia de que el Estado, con los fondos de todos los ciudadanos, construye una carretera cerca del terreno, esa plusvalía que adquiría el terreno estaba sujeto a un impuesto especial. Eso es un antecedente claro de lo que hoy tenemos como impuesto a la propiedad inmobiliaria, Sí. que es un impuesto progresivo en el sentido de que afecta lógicamente a quienes mayor patrimonio tienen. Es decir, que la Constitución del 63, en cuanto a derechos, en cuanto a su configuración jurídico-económica y en cuanto también a la parte relativa a la participación democrática, era una Constitución muy de avanzada. De hecho, en el proyecto original, y eso no terminó aprobándose, pero en el proyecto original se reconocía iniciativa legislativa a los sindicatos y se reconocían mecanismos de participación de los sindicatos en los distintos poderes del Estado, que fueron una de las medidas que fueron más cuestionadas por las asociaciones empresariales de ese momento. De hecho, me parece, si no me equivoco, que el antiguo Consejo de Hombres de Empresa, Sí. que es hoy el CONEP, CONEP. se forma, En ese momento. se funda en ese contexto del 62 al 63, Ya. si no me equivoco. Y en materia de derechos individuales, por ejemplo, derecho de la niñez, derecho de las personas adultas de la tercera edad, derecho de las mujeres, Claro. derecho de los jóvenes, ¿qué se planteaba en esa constitución del profesor Bosch? Sí, bueno, la Constitución establecía en su propio fundamento establecía que el Estado tenía la obligación de remover los obstáculos que impedían el desarrollo de las personas. Eso que puede parecerse como una proclamación retórica, tiene tras de sí, sin embargo, una concepción filosófico-jurídica muy importante, y es de que la igualdad no es solo la igualdad formal ante la ley, sino la igualdad material. Es decir, que allí en donde hay diferenciaciones sociales o de facto, vamos a llamarle así, el Estado no puede adoptar medidas iguales. O sea, da un fundamento a todo esto que hoy se conoce como discriminación positiva y de atención especial a las poblaciones vulnerables, como son, por ejemplo, el caso de las mujeres. De las mujeres, Sí. de los jóvenes, de los niños, de las personas con discapacidad, que incluso de manera expresa, cuando hace referencia al derecho al trabajo, la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de generar los mecanismos necesarios para incorporar al trabajo a las personas con algún tipo de discapacidad. Y en cuanto a la educación, refiriéndonos ya a los jóvenes, aparte de lo que ya he comentado, establece el carácter obligatorio de la educación a nivel básico y el carácter gratuito de la educación a nivel básico y medio, establecía la Constitución del año Carácter gratuito de la educación, por tanto, en 1963. términos sociales, acceso gratuito de la sociedad a los servicios de salud, es. ¿verdad? Así es. Bien. Me gustaría saber, ¿y sectores como los militares, cómo los trataba? ¿Les daba el derecho, por ejemplo, para ejercer el voto? ¿Qué cosa planteaba esa Constitución? No, en la parte, vamos a decir, orgánica, la Constitución del 63 no tiene, digamos, cambios tan radicales o significativos con relación al modelo constitucional que hemos tenido de un inicio, de la separación de poderes, de las Fuerzas Armadas como sujetas al poder civil, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las grandes transformaciones de la Constitución del 63 se daban en la parte que los constitucionalistas suelen llamar la parte dogmática o sustantiva, que es la relativa a los derechos. Por eso, y lo conversaba con el amigo Juan Miguel, decía que no es un asunto trivial, digamos, la organización de la Constitución, de modo que
se ponga un énfasis, o sea, del articulado, en esa parte dogmática y sustantiva por sobre toda esa parte formal, procedimental de los órganos del Estado y de las relaciones de estos entre sí. Algo que, por ejemplo, la Constitución de hoy no tiene, al menos no con el mismo ímpetu que tiene la Constitución del año 1963, y con relación pues a las Fuerzas Armadas no son cambios, digamos, significativos con relación a lo que pero es ya uno un conoce. tema relevante. Vamos a hacer una pausa, Jaime, a partir de este momento, pero obviamente Juan Bosch tenía una concepción, tenía un punto de vista que también debió haber quedado reflejado, porque es una constitución, es la Carta Magna, y es la carta, según Aura Celeste Fernández, en el libro que hizo presentando la Constitución de 1963 comentada, el instrumento político más importante que se elaboró durante la gestión del profesor Juan Bosch. Retornamos en un momento en este diálogo con Jaime Rodríguez, abogado, miembro de la Fundación Juan Bosch, sobre esa Constitución que hace 60 años se sepultó con el derrocamiento del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Volvemos. El derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en el año 63 reunió a múltiples sectores contra ese gobierno. Ya hemos dicho, las iglesias, por ejemplo, hubo mítines de reafirmación cristiana, porque decían que Bosch era ateo y que iba hacia el comunismo. Igualmente hubo de los sectores militares, que fueron los ejecutores del golpe, gente que planteaba que, bueno, pues eso era un gobierno antinacional o antidemocrático. Ahora, los grupos empresariales, había una seria duda sobre el tema de la seguridad en la propiedad privada. Sobre el tema de propiedad privada, ¿qué era lo que planteaba esa Constitución de 1963? Bien, bueno, como en parte ya comenté, condicionaba la protección de la propiedad privada a que fuese, digamos, ejercido ese derecho en armonía con los intereses del conglomerado social, lo que se conoce como la función social de la propiedad. Y por esa razón, ciertos tipos de uso o de tenencia de propiedad fueron calificados como antisociales, dígase el latifundio, el minifundio, disposiciones que lógicamente necesitaban de un desarrollo legislativo para establecer en qué manera estaban prohibidas y en qué manera pues quedaban entonces reguladas esas prohibiciones. Otros aspectos importantes que establecía la Constitución del año 1963 y que tal vez con una lectura de hoy pudiesen hacérsele algunas críticas de parte de ciertos sectores, es que limitaba claramente la propiedad por parte de extranjeros. En el caso de la propiedad, establecía que debía estar en manos de dominicanos y solo bajo circunstancias excepcionales y con una aprobación congresual podían entonces los extranjeros tener propiedad en la República Dominicana. No es algo que tampoco debe entenderse como una afectación, una afrenta en contra de la propiedad. Con medidas de ese tipo, lógicamente lo que se estaba tratando de evitar era que el capital extranjero, en un contexto de apertura democrática, en un contexto en donde todos sabemos que se produjo una repartición de gran parte del patrimonio público, pues se hicieran con un poder desde el punto de vista patrimonial significativo que terminara afectando la soberanía de la República Dominicana en lo que respecta a la incidencia dentro de las decisiones estatales. Es en ese sentido que hay que entender ese tipo de Pero la inversión extranjera
es pero estaba, un factor de desarrollo fundamental. Claro, generación de empleo, claro, generación de riqueza, explotación de recursos que los dominicanos no teníamos ni tecnología ni capacidad para hacerlo. Por eso digo, no es que estaba totalmente prohibida, sino que estaba sujeta a una aprobación congresual. Y viéndolo desde un contexto contemporáneo, eso pudiese ser tal vez objeto de críticas, pero entiendo que tiene algún tipo de explicación en ese contexto histórico específico. Ya. ¿Tú crees que en alguno de esos conceptos que se utilizaron en esa Constitución de 1963 se puede decir que provenían del marxismo? No, no creo que provenieran el concepto social del trabajo, por ejemplo. Del marxismo. Creo que tenían más una influencia de esas constituciones sociales a las cuales ya he hecho referencia, a la Constitución de Querétaro, la Constitución de Weimar. Lo que sucede es que... La de Cuba de los 40. Lo que sucede es que al final, bueno, si lo veamos desde ese punto de vista, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el partido que lidera en Alemania la aprobación de la Constitución de Weimar, era un partido, al menos en términos formales, marxista, de doctrina marxista. Los partidos socialdemócratas eran partidos de doctrinas marxistas. De hecho, Engels, de alguna manera u otra, influyó bastante en el Partido Socialdemócrata Alemán, y gran parte de los discípulos de Engels formaron parte de ese partido, que luego tuvo esa escisión, ¿verdad?, con lo que se llamó la Liga de los Espartacos, la ala más radical, Rosa Luxemburgo, Liebknecht, el hijo, Liebknecht hijo. Pues, viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, el marxismo tuvo una influencia en lo que se conoce como la socialdemocracia, aunque hoy se quiera negar. Sin el marxismo probablemente no hubiese existido el Partido Socialdemócrata Alemán. Sí. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues uno pudiese decir que constituciones como la de Weimar y la influencia que esa constitución tuvo en Europa y en otros países, tienen un rastro que pudiese ubicarse vinculado, digamos, al pensamiento marxista. Pero yo te lo pregunto porque, por ejemplo, el marxismo trabajó muy bien el concepto del trabajo, el trabajo como generación de riqueza y sobre todo la distribución del resultado del trabajo como un tema igualitario, como un tema de, obviamente, de igualdad entre las partes. El capital y la fuerza laboral. Entonces, por eso digo, puede ser que la Constitución del 63 tuviera algún elemento que llamara la atención, que preocupara a determinados sectores o grupos empresariales que ya venían siendo, digamos, acosados por el trujillismo y la capacidad de cogerlo todo que tenían los trujillos. Sí, no, estoy de acuerdo en que estos eran elementos que podían generar aprensiones, como de hecho lo hicieron dentro de ciertos sectores económicos. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo, obviamente, porque estaría validando los discursos que se desarrollaron en contra del gobierno del profesor Juan Bosch, y no porque sea negativo, o sea, eso es parte de las ideologías que existen en la sociedad y está de la población y de la ciudadanía elegir si quiere vivir de acuerdo a ello o no. Pero la Constitución del 63 y el proyecto político que lideraba Juan Bosch, yo no creo que se enmarcaban en ese momento dentro de una ideología marxista, independientemente de que la influencia de Marx haya rebasado el propio marxismo y que pues con la asunción a los puestos de representación de los trabajadores, cuando se eliminó el llamado sufragio censitario, donde solo los propietarios podían ser electos a los cargos de representación en Europa y de ahí se influencia América Latina, pues evidentemente esas reivindicaciones de los trabajadores se fueron reconociendo a nivel jurídico y eso es lo que se ve reflejado en la Constitución del año 1963. Jaime, una de las cuestiones fundamentales es el tema ético. ¿Cómo la Constitución de 1963 maneja el tema de la lucha contra la corrupción, del castigo contra los corruptos, de los funcionarios, cómo se vigilan, se supervisan, la rendición de cuentas? Sí, la Constitución del 63, si no me equivoco,
Es la única constitución hasta la del año 2010 que establece algunos artículos relativos a la corrupción que de manera expresa, establece como delitos contra el pueblo, así le llama, los delitos de corrupción administrativa, los delitos en contra del patrimonio público y establece como consecuencia de esos delitos la pena de la degradación cívica directamente en la Constitución, algo que no suele ser común porque esa serie de disposiciones o medidas se suelen reservar a la legislación penal. Nosotros tenemos en la Constitución actual una disposición que hace referencia a la corrupción, pero no con el ímpetu y el énfasis que la Constitución del 63 dice que la Constitución queda proscrita y establece una disposición... Que la corrupción perdón. Queda proscrita. Proscrita, sí. Y establece una disposición según la cual en los delitos de corrupción se pueden flexibilizar en cierta medida las garantías procesales de los imputados. Por eso es que, por ejemplo, la Constitución actual permitiría plazos más extensos de prescripción para la persecución de delitos de corrupción y además una flexibilización de las garantías procesales. Dentro de ellas, por ejemplo, la posibilidad de los medios de comunicación de acceder al juicio, etcétera. Sí. Y todo eso yo entiendo que estaba ya recogido en cuanto al espíritu en la Constitución del año 1963. Es decir, que en temas de procedimiento penal, la Constitución del año 63 era tan avanzada como lo puede ser la Constitución del año 2015. Totalmente, claro, teniendo en cuenta que la Constitución es el marco general de las relaciones de los ciudadanos entre sí, de los ciudadanos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí. Está de la legislación penal ya adjetiva, concretar eso que se proclama en la Constitución. Independientemente de eso, creo que es una de las constituciones que aún entendiendo ese concepto de constitución, más dedicó a la referencia de la lucha contra la corrupción. Ya. ¿Y cómo se elegían los jueces según esa Constitución? Esa Constitución del 63. Sí, establecía el modelo que se mantuvo vigente hasta el año 1994, hasta la reforma del 94, de elección de los jueces a través del Senado. Del Senado de la República. Del Senado de la República. Por eso le decía que la Constitución del 63, en lo que respecta a toda esa parte orgánica del Estado, no traía transformaciones tan significativas con relación a lo que había sido la historia. Y el mismo esquema actual de una dominicana. Procuraduría General de la República, sí, designada por el Poder Ejecutivo, sí, no con visos de independencia, sino sí, tal sí, como se dependía, como Ministerio de Justicia. Exactamente. Ya. Quisiera que me diera alguna descripción de esa Constitución de 1963, a diferencia de las constituciones que hemos tenido posteriormente, por ejemplo, en materia de derechos electorales y de participación de ciudadanos y partidos políticos, y de evitar el uso de recursos públicos en campañas, por ejemplo. Mira, no fue hasta la Constitución del 2010 cuando constitucionalmente se hizo referencia a los partidos políticos y se estableció algún tipo de regulación en la propia Constitución relativa a los partidos políticos. Es decir, que hasta ese momento, pues en la República Dominicana no se hacía referencia específica a la cuestión de los partidos políticos en lo que respecta a la norma constitucional, que es de una importancia fundamental porque la norma constitucional condiciona luego las legislaciones que se derivan de ella, y sin embargo la Constitución del 63 ya sí hacía énfasis en lo que respecta específicamente a la libertad de asociación política, no solo a la libertad de asociación en general, sino también de manera específica a la especie de ese género de libertad de asociación, que es la libertad de asociación política. Con relación a, me decía de los partidos políticos y el castigo, por ejemplo,
a funcionarios que, valiéndose de las posiciones que tienen, utilizan recursos públicos, por ejemplo. Bueno, ahí ya... Hubo varios casos en el gobierno de Sí. Juan Bosch en el que funcionarios públicos fueron públicamente sancionados. Claro. Ahí ya... Destituidos en sí, algunos casos. La Constitución establecía lo que ya mencioné, se consideraban ese tipo de acciones como delitos contra el pueblo, pero obviamente era la legislación penal la que en concreto debía regular y tipificar esas conductas de manera específica, porque las constituciones en principio no suelen establecer directamente delitos, pero esa sí establecía... Esa sí establecía digamos, delitos. El delito delito contra el pueblo. Delito contra el pueblo. Corrupción. Digamos, un catálogo de delitos que debían desarrollarse lógicamente legislativamente. ¿Y cuál otro delito estaba incluido en ello, además de la apropiación de lo público? No, ese específicamente. Ese solo. Sí, o sea, es una proclama que tiene general de delitos contra el pueblo, y dentro de ellos hacía referencia a los delitos de corrupción administrativa, contra el patrimonio público, etcétera. Pero lógicamente, como ya he comentado, eso tenía que regularse en detalle en la legislación Jaime, penal. Y en materia de régimen económico, ¿qué establece esa Constitución de 1963? Sí, la Constitución del 63 fue uno de los aspectos también cuestionados en su momento, sobre todo por los sectores empresariales. Establece como fundamento del Estado y de la sociedad dominicana el trabajo. Uno de los cuestionamientos que se pueden leer en las reseñas de la época, hechos por organizaciones empresariales, es que no se hacía referencia al capital. No. Y según estos sectores, pues, no es solo el trabajo el fundamento de una sociedad desde el punto de vista económico, sino también el capital. Toda esa teoría de la relación armoniosa entre capital y trabajo, etcétera. Entonces, la Constitución, desde un punto de vista económico, estaba pues imbuida de una concepción social de la economía. Hacía referencia, por ejemplo, a la cuestión de las cooperativas. Todo esto que hoy se empaqueta, si se quiere utilizar el término, dentro de la llamada economía solidaria, las cooperativas, las mutuales, etcétera. Todo eso estaba referenciado de manera específica en la Constitución. Lógicamente reconociendo también la iniciativa privada, pero siempre y cuando la misma fuese acorde a los intereses sociales. Y en ese sentido, independientemente de la visión económica e ideológica que uno tenga de la sociedad, la Constitución del 63 tiene el mérito de que era coherente. Por ejemplo, una de las críticas que yo le hago a la Constitución del año 2010, aunque de alguna forma u otra las constituciones nunca están exentas de este tipo de contradicciones, porque reflejan, se supone, en un determinado momento una correlación de fuerzas políticas, pero una de las críticas que yo le hago a esta Constitución es que reconoce visiones o concepciones de la sociedad contradictorias entre sí. Por ejemplo, cuando yo reconozco un catálogo de derechos sociales, económicos y culturales y establezco el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una vivienda, a una educación, a una salud, y sin embargo posteriormente cuando me voy al apartado del régimen económico, lo que le llaman los constitucionalistas la Constitución económica, veo un principio de subsidiariedad según el cual el Estado no debe intervenir en la economía, sino allí en donde el sector privado no puede satisfacer, entre comillas, las necesidades de se anula de la población. Esa función del Estado. Sí, por eso es que ya no se habla en la Constitución del año 2010, que se reformó en 2015, no concibe un Estado prestacional realmente. Lo que concibe es un Estado que los juristas llaman algunos un Estado garante. Es decir, ya el Estado no tiene como obligación asegurar la prestación, aún sea proviendo de manera directa los bienes y servicios necesarios para asegurar los derechos, sino que el Estado ahora es un Estado garante, es decir, que su obligación se limita a garantizar que
esos bienes y servicios se provean, no obstante, sean a través de sector privado. Esa es la idea del Estado garante, del Estado regulador, que se enfoca en la regulación más que en la intervención, que no es algo exclusivo de la República Dominicana, es el modelo de Estado que se adoptó luego de la caída del modelo de Estado de bienestar en Europa y luego del ascenso del neoliberalismo, con experiencia, por ejemplo, como la de Thatcher en Inglaterra y la de Ronald Reagan en Estados Con el golpe Unidos. de Estado del 63, el 25 de septiembre, no solamente finalizó el gobierno del profesor Juan Bosch, sino que se anuló la Constitución de la República, de facto. Sí. ¿Qué Constitución fue la que se impuso a partir de septiembre 25 del 63? Bien. ¿Y cómo lo hicieron? De facto, mediante la suscripción de un acta que fue firmada no solo por los militares que intervinieron en el golpe de Estado, sino por representantes de diversos partidos políticos opositores al gobierno, que fueron los que terminaron influenciando luego en la composición del gobierno llamado el Triunvirato. Se restableció la Constitución del Consejo de Estado de 1962. En base a esa Constitución, la historia la conocemos, ¿verdad? Se manejó el Estado hasta que en el año 65 se Esa fue una Constitución que se aprobó por el Congreso. Se aprobó por el Consejo de Estado. Consejo de Estado. Que como consecuencia de una reforma anterior se le habían atribuido de manera unificada funciones ejecutivas y legislativas. A ese Consejo de Al Estado. Consejo de Estado. Que estaba integrado por... En ese momento fue el Consejo de Estado que sucedió al primer Consejo de Estado de Balaguer. Era Bonelli, sí, Rafael Filiberto Bonelli. Ya. Es decir que volvimos a una Constitución muy atrasada. Sí. Con poco una constitución llamada a ser provisional. Ya. Porque la Constitución del Consejo de Estado del 62 fue una constitución transitoria para dar paso a la elección de representantes que aprobaran una nueva constitución. Entonces, luego de los sucesos del 65, que se presentan elecciones bajo las condiciones que conocemos, con el país ocupado, asciende Balaguer al poder y se aprueba una constitución, que es la Constitución del 66, que fue la que se mantuvo en esencia hasta la modificación del año 2010, porque las modificaciones que se produjeron fueron modificaciones muy puntuales. ¿Tú no incluyes la del 2015 de Danilo? Lo que pasa es que en esencia la Constitución así como la Constitución fue un solo artículo. Así como en esencia la Constitución del 66 fue la que se mantuvo en el 94 y en el 2002, y fíjese que por lo menos en el 94 se produjeron ciertas modificaciones sustantivas, la carrera judicial, la forma de elección de los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. La doble nacionalidad, el voto en el exterior. Sí, hubo digamos, modificaciones más sustantivas, pero en esencia era la Constitución del 66. Pues lo mismo sucede con esta Constitución, o sea, esta Constitución lo que le cambiaron fue un artículo. Un artículo nada más. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Jaime Rodríguez, abogado, miembro de la Fundación Juan Bosch y conocedor y experto en esa Constitución de 1963, que fue la que rigió durante un periodo aproximado de 5 meses, nada más. Volvemos en un momento. Cuando se modificó, Jaime, la Constitución de 1966, se estableció una nueva Constitución en el gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Qué fue lo que le quitaron a la Constitución de 1963 o qué quedó vigente de esa Constitución del 63 en la del 66? Sí, bueno, buena parte de los derechos que fueron reconocidos en la Constitución del 63 vinculados con la cuestión laboral, digamos que se mantuvieron, aunque de una forma más tímida. Pero ya yo he hecho referencia a cómo diversas disposiciones que tenían incluso rango constitucional
como consecuencia del golpe de Estado y de la instauración posteriormente de una nueva constitución, no obtuvieron reconocimiento jurídico en la República Dominicana sino hasta 30 años después. ¿Usted sabe lo que significa, por ejemplo, para la reivindicación de los derechos de las mujeres, que se haya tenido que esperar aproximadamente 40 años para que una mujer pudiese disponer de su patrimonio sin el permiso de su esposo? Estamos hablando de trámites tan básicos como, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, entre otras cuestiones. Lo mismo con el tema de la distinción entre hijos legítimos e hijos naturales, una distinción que a todas luces es discriminatoria. Sí, que todo eso fue eliminado De la y no apareció Constitución, más en la Constitución de 1966. ni en las leyes. Ni en las leyes. Ni en las leyes. El reconocimiento jurídico, el reconocimiento a los efectos jurídicos de las uniones de hecho, de los concubinatos, que yo pueda a mi pareja poder proveerle un seguro como consecuencia de que estamos unidos de hecho y que yo no necesite contraer matrimonio para poder asegurarle ese derecho que ella tiene, que nosotros podamos crear un patrimonio en común. Y que si hay una separación, ese patrimonio se divide entre dos, en partes iguales. Eso fue algo que estaba previsto en la Constitución del 63 y que luego se perdió hasta que en la década del 90 la Suprema Corte de Justicia de manera jurisprudencial lo vino a reconocer. Sí. Y no fue hasta el 2010, o sea, más de casi 50 años después, cuando se reconoció de nuevo constitucionalmente. Y esas mutilaciones, digamos, en términos de derecho, no ya de la Constitución, sino del conjunto de la sociedad y de sectores específicos, ¿eso fue pensado, planificado? ¿Hubo algún cerebro que determinó, mira, esto ya no lo vamos a hacer más? Yo creo que fueron mutilaciones deliberadas, claro, no por una persona en particular, sino por sectores. Estas cuestiones, por ejemplo, que estoy mencionando con relación al matrimonio, a las uniones de hecho, a la condición de los hijos, pues obviamente reflejan una visión conservadora de los sectores religiosos en cuanto a qué es una familia y cuál es la familia legítima, que de alguna manera u otra, bajo formas distintas, permanecen las mismas voces con relación a nuevas cuestiones, a nuevas discusiones. Pero fíjese cómo yo siempre he dicho que la historia es una especie de bucle, las discusiones son cíclicas. Volvemos de nuevo ahora se está discutiendo en el proyecto de Código Penal si debe incluirse o no como una agravante de un homicidio o como una causa de discriminación el hecho de que se comete el delito por la condición de la persona en términos de su orientación sexual. Y lo que hay detrás de eso son esas mismas posiciones. Entonces es evidente que eso fue algo de manera deliberada. Lo que pasa es que ya con el avance del tiempo y el avance de las reivindicaciones, esas cosas hoy parecen de sentido común, pero en su momento no lo eran, como no lo son estas ahora. Hay quienes afirman, Jaime, que la sociedad dominicana no estaba preparada para una constitución tan progresista y que el PRD y Bosch se equivocaron al hacer esa constitución. ¿Tú qué piensas? Yo estoy en desacuerdo, fíjese. Incluso es muy interesante esa posición porque el profesor Flavio Darío Espinal tiene un muy buen libro que se llama, creo que Constitucionalismo y Procesos Políticos, y allí él analiza el proceso de transición democrática que se abrió con la caída de la dictadura, y él hace una crítica al proceso constituyente del 63 y entiende que hubo culpa de quienes impulsaron ese proceso, en tanto no supieron conciliar, vamos a decirlo de esa manera, las diferencias con los diversos actores, y que por tanto por eso no se logró una transición adecuada, como por ejemplo
ha sucedido en otros países del mundo. ¿Y era posible? En España en el 78, etcétera. ¿Y era posible La conciliar? pregunta es si es posible conciliar, eso es lo que yo digo. Entonces, Sí, al final, tenían un mandato del pueblo, tenían un mandato democrático, y la idea era instituir un orden democrático. Y fue la decisión de los representantes electos popularmente, con la obligación precisa de dotar a la República Dominicana de una nueva constitución. Entonces, yo no compro ese discurso de que era una constitución demasiado avanzada para la época, sino que simplemente había sectores en la República Dominicana que todavía perviven, que no creen en la democracia realmente, o no creen en la democracia cuando hay un profesor chileno que dice algo, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que los poderosos llaman paz cuando van ganando la guerra. Cuando la democracia no les conviene, no tienen el menor reparo en prescindir de ella. ya. Entonces, eso fue lo que sucedió en el año 63, porque las cuestiones que ahí estaban planteadas no eran cuestiones, contrario a la campaña que se desarrolló. Hay un libro muy bueno de Elías Acosta que reseña ese papel de los medios de comunicación. Sí, el libro sobre el Bush golpe de Estado y y los medios de comunicación. Sí. O sea, no era una constitución, claro, una constitución revolucionaria en términos de las transformaciones sociales que propugnaba, pero no era una constitución que venía a radicalmente, vamos a decirlo de alguna forma, cambiar el modelo de sistema democrático de gobierno que se tenía en Occidente. Entonces, yo no creo que sea válida esa afirmación. El otro camino que han tomado los que sostienen más o menos parecido a la afirmación de que era una constitución muy avanzada es que la sociedad dominicana ha sido y sigue siendo muy conservadora. Eso yo tampoco lo creo. Y la muestra más fehaciente es cómo salió a apoyar la Constitución del 63 en la gesta del 65. ¿Qué muestra más fehaciente de que la sociedad dominicana realmente no es conservadora que esa? Incluso hoy, cuando por ejemplo se le atribuye a la población dominicana un carácter conservador, es una afirmación que yo no comparto. Aquí lo que pasa es que hay un conservadurismo que es de discurso y hay otros que es de acción. En la práctica, en la acción, la sociedad dominicana es muy, muy poco conservadora. Y se ve en la juventud. Se ve, por ejemplo, la familia, cuando con todo este tema, por ejemplo, de la familia, vienen los conservadores, que la familia tradicional, la familia nuclear con un padre y una madre. Es que de hecho, esa no es la familia predominante en la República Dominicana. No es la predominante. Sí. En la práctica, esa no es la familia predominante. La familia con mujeres como jefa de hogar es la predominante. Es la predominante, un 40% aproximadamente. Claro, y por ejemplo, con el tema dominico-haitiano, que es uno de los temas más sensibles y delicados en la República Dominicana. Aquí hay poblaciones en donde, en los hechos, en la práctica, conviven sin ningún tipo de distinción dominicanos y haitianos. O sea, una cosa es el discurso, lógicamente, con la capacidad de sobredimensionarlo que dan los medios y ahora las redes sociales, y otra cosa es la realidad de la práctica de la población dominicana. Yo no creo que la sociedad dominicana sea en esencia conservadora. ¿Y por qué tardamos tanto en modificar la Constitución de Balaguer de 1966 hasta 1994? Y en el 78 Antonio Guzmán llegó al poder, y en el 82 Salvador Jorge Blanco llegó al poder, y todo siguió sin que nadie tocara la Constitución de 1966. Hubo que esperar una crisis política mayor para tocar la Constitución. Sí, en el 94. En el 94, claro. ¿Por qué? Yo creo que aquí, luego del 78,
y como como ha pasado en muchos países del mundo, se adoptó la visión de lo posible, de la transición hacia la democracia y de la necesidad de no ver constantemente al pasado. Y yo creo que eso influyó bastante en el comportamiento político posterior de los principales actores en la República Dominicana, al punto tal de que incluso Balaguer fue proclamado el padre de la democracia. Sí, Y pasaron 34 años entre una modificación y otra. nosotros no hemos tenido, digamos, un proceso real de determinación de la verdad histórica. Ya. Y esto es un problema que se ve en otros países. En España esa discusión es súper interesante. En Chile ni se diga. En Colombia se discute también, en Colombia. por supuesto. Sí, el sí. país que yo creo que con mayor éxito logró zanjar esa distinción y poner un antes y un después fue Argentina. Y aún en Argentina se dan discusiones en torno a eso. Yo creo que tiene que ver con ese comportamiento de los actores políticos de entender la necesidad de conciliar esas contradicciones de cara a avanzar bajo una determinada visión de lo que debe ser una transición hacia la democracia. Bien. Jaime, muchas gracias. Bien. Te agradezco muchísimo. Jaime Rodríguez, abogado, muy joven, ustedes lo ven, que analiza y que nos ha dado su punto de vista sobre el proceso de aprobación y contenido de la Constitución de 1963, que rigió durante un periodo de 5 meses en el gobierno de Juan Bosch hasta el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Muchas gracias a Jaime, miembro de la Fundación Juan Bosch, y muchas gracias a ustedes también por participar de este diálogo. Hasta luego.